El experto en geopolítica y relaciones internacionales, Gustavo Soto, el profesor Soto ha estado con nosotros ya en varias oportunidades aquí y bien nos sirve, y por eso lo invitamos esta mañana para que nos ayude a analizar este asunto. Profesor Soto, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Y en la pantalla también veían a Tony Vitola Jiménez. Tony es representante muy destacado de esa colonia, gran colonia venezolana en Colombia y uno de los líderes más importantes de ella en Antioquia y en Colombia. Tony, buenos días. Buenos días, un saludo para todo el equipo del Consejo de Reacción. ¿Dónde se encuentra? ¿Está en dónde? ¿En Ibagué? Sí, en este momento me encuentro en Ibagué. Bueno, empecemos con usted, Tony, porque obviamente esto tiene análisis político, geopolítico, liderazgo latinoamericano de Gustavo Petro y si esa reunión sirvió o no sirvió, pero para la colonia, para el sentir de ustedes que están migrantes por el mundo y en este caso en Colombia, bueno, esa reunión de ayer que inició seguramente con mucha esperanza, ¿cómo terminó? Paso importante, el reinicio de una conversación que es necesaria. ¿Qué balance hicieron ustedes a propósito de ese encuentro de Bogotá ayer, de la cumbre? Bueno, de antemano inicialmente celebrar la intención del gobierno colombiano a través del presidente Gustavo Petro de establecer esta conferencia internacional como para buscar, digamos, mecanismos y posibles alternativas, ¿no?, frente a la situación que está atravesando y de cara a unas posibles elecciones presidenciales, ¿no? Digamos que los resultados de esta conferencia han dejado como un sabor agridulce por parte de la población venezolana, ¿no?, sobre todo en el punto del posible levantamiento de sanciones hacia el régimen de Nicolás Maduro, porque digamos, estamos hablando de un régimen que ha provocado la salida de 7 millones de venezolanos, producto de una crisis económica, política que ha atravesado Venezuela. ¿No? Y digamos que la principal intención por parte del régimen venezolano es netamente el levantamiento de sanciones. Si pueden revisar las declaraciones de Nicolás Maduro en estos últimos días, incluso el día de ayer, ellos en ningún momento mencionan comprometerse con establecer garantías electorales para el proceso electoral que se va a llevar a cabo en los próximos meses, y que hablan netamente del levantamiento de las sanciones económicas y que ellos esperan netamente eso para poder sentarse en las negociaciones en México con la oposición, ¿no? Entonces son bastante cuestionables, digamos, estas declaraciones por parte de Nicolás Maduro y también dejan un sinsabor por parte de la población venezolana. Los resultados de la conferencia internacional que también se vio, digamos, un poco salpicada por lo que sucedió con Guaidó, con la entrada aquí al país de Colombia, producto de una persecución en Venezuela. Entiendo que llegó una información al Partido Voluntad Popular y a Guaidó de que en los próximos días le iban a establecer una orden de captura por parte del régimen venezolano, lo que implicó su salida forzosa de Venezuela con la intención de reunirse con las delegaciones que hacían parte de la conferencia internacional, pero digamos que el recibimiento por parte del gobierno colombiano fue bastante complejo, bastante hostil, y que tuvo que interceder incluso el gobierno de Estados Unidos para que Guaidó no fuera deportado nuevamente hacia Venezuela y pudieron hacer las gestiones pertinentes para que él pudiera transitar hacia Estados Unidos. Profesor Soto, a raíz de lo que menciona Tony, de ese suceso que generó mucho ruido mediático con Juan Guaidó, ¿usted cómo cree que el gobierno colombiano manejó esta situación y también cómo ve que en una cumbre sobre Venezuela no haya representantes de Venezuela? Bueno, lo primero, cómo el gobierno colombiano maneja la situación. Hay un aspecto, y ustedes saben desde el punto de vista de la política migratoria, y es, también hay que entenderlo desde lo que acaba de decir mi antecesor, cómo entra Guaidó a Colombia, ¿cierto? Por una trocha de manera irregular. Pues, ¿qué hace el gobierno colombiano? De alguna manera... Como entran millones de venezolanos. Exacto. ¿Qué vamos a hacer con una figura de relevancia como es Juan Guaidó? Y parece ser que el destino final de él era pues Miami, en los Estados Unidos.
Entonces me parece que finalmente se da la solución que se buscaba y era coordinar con el gobierno de los Estados Unidos para que él llegase a su destino final que era Miami en los Estados Unidos. Ahora la pregunta es, ¿será que se va a correr la misma suerte de Leopoldo López? O sea, finalmente Guaidó se quedará como un exiliado más en Miami de la misma manera que se quedó Leopoldo López ya en Madrid, en España, fragmentando aún más la posición venezolana, porque también hay que ver una situación y es las rencillas internas que hay al interior de la oposición venezolana, donde algunos consideran que, por ejemplo, Leopoldo López considera que el sector de María Corina Machado no lo representa y demás. Es un aspecto complejo. La segunda pregunta es el que si pueda tener algún efecto es complejo, es difícil. Es un comienzo y de ese comienzo dependen los pasos a seguir. Lo que pasa es que, pues como docente de geopolítica, esto hay que mirarlo en muchas aristas. Esto hay que mirar cuáles son los intereses que tiene cada actor de los que está inmerso en este aspecto. En el caso del gobierno colombiano, por ejemplo, quien tiene el poder en Venezuela actualmente es Maduro. ¿Qué le interesa? Que Maduro pueda, por ejemplo, ser facilitador en los diálogos con el ELN. La estabilidad de Venezuela es la estabilidad de Colombia en alguna medida. Y otro aspecto importante a nivel ya latinoamericano es que hay muchos gobiernos en muchos países de América Latina que les interesa que Venezuela cambie, sea porque internamente el mismo Maduro y quienes están a su lado pues tomen conciencia y digan esto hay que darle un viraje, o por otro tipo de situación, sea por unas elecciones, que es lo que se está presionando, que se convoquen unas elecciones a ver si finalmente. Claro. Profesor Gustavo, pero sabemos, ya usted nos dice, cada actor tiene un interés, son más de 20 delegaciones y ese interés en parte está dado en que se den unas elecciones justas y libres, pero al gobierno venezolano sí le interesa eso. ¿Hasta qué punto pueden influir esas decisiones que se tomen en una cumbre? Ya incluso la misión de observación electoral de la Unión Europea había entregado recomendaciones para unas elecciones justas y libres. ¿Hasta qué punto se puede influir? Si Maduro es un hombre inteligente, él ya debe saber que definitivamente la situación no puede seguir así. ¿Por qué no puede seguir así? Porque aunque ha tomado medidas para tratar de que la economía venezolana mejore, no lo hace. No lo hace porque, por ejemplo, su principal rubro económico está en el suelo, que es el petróleo. Venezuela, si la memoria no me falla, exportaba alrededor de 3.7 millones de barriles de petróleo. Diario, sí. Era uno de los principales productores. Ahora la producción prácticamente es muy limitada. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es donde está el otro factor. Ojo, estamos en una transición energética. Venezuela se vuelve clave, ¿por qué? Porque al darse esa transición energética, se está mirando a aquellos países que todavía tienen reservas de petróleo, y Venezuela las tiene más grandes que inclusive Arabia Saudita. Entonces, ahí hay un factor a tener en cuenta, y es, y esto lo decía un analista estadounidense, decía, país que no explote sus reservas de petróleo ya se quedó. Ahí se van a quedar encerradas. Así es. Entonces, de alguna manera, podría ser una ventana de oportunidad, pero la transición energética se está dando de una manera muy rápida, y ahí es donde está el aspecto a tener en cuenta. Si Maduro sabe leer el panorama,
porque la verdad, y lo digo francamente, creo que no lo está haciendo. Si sabe leer el panorama, ellos deben entender que la situación en el continente está cambiando porque hay una mayoría de gobiernos de izquierda, pero en mi lectura es que es una izquierda más pragmática y Venezuela no está encajando ahí. Profe, permítame, yo le hago una pregunta a Tony, que en este momento está con nosotros. Tony, usted es muy claro en afirmar 7 millones de venezolanos han salido y siguen saliendo. Esta reunión que hace Petro, convocando 20 países para analizar la crisis de Venezuela, a ustedes como migrantes, ¿qué esperanza les da? ¿Hay esperanzas en estas reuniones para volver algunos de estos migrantes de Venezuela, volver al país, volver allí donde están sus familias? ¿O finalmente ustedes ven muy oscuro ese camino, Tony? Yo considero que la mayoría de los venezolanos creen que tienen que haber garantías electorales para el proceso de elección presidencial que se va a llevar a cabo en los próximos meses. Esa es la esperanza que tienen los venezolanos, tanto que estamos por fuera de Venezuela como los que están dentro del país, para que haya un cambio real en Venezuela, ¿no? En cuanto a lo político, y que eso se va a traducir en lo económico, en lo social y en los otros aspectos, ¿no? Creo que eso es lo que están esperando los venezolanos, garantías electorales para que sea un proceso electoral transparente en la cual no se inhabiliten partidos de oposición como ha sucedido en las elecciones anteriores, que no se persiga a candidatos de la oposición y que haya observación internacional en este proceso de elección, ¿no? Pero eso, evidentemente, como dijo el director, dependerá de las negociaciones que se llevan a cabo en México. Yo considero que el régimen no tiene, digamos, la disposición, la voluntad para participar en estas negociaciones. Recordar que ya han habido 15 negociaciones entre la oposición en Venezuela y el régimen de Venezuela en los últimos 10 años, y todas fallidas por falta de voluntad por parte de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces creo que los venezolanos están esperando eso y que haya, digamos, más presión por parte de la comunidad internacional para que se logren a cabo estos objetivos. Profesor Gustavo, fue probada la capacidad de convocatoria del presidente Gustavo Petro, 20 delegaciones asistieron. Detrás de todo este proceso, ¿qué puede estar ocurriendo? ¿Cuál será la real intención del presidente de la República? Posicionarse más en su liderazgo latinoamericano para tal vez ser el número uno de la izquierda latinoamericana, o estará realmente la intención de una transición democrática en Venezuela? O sea, todas las anteriores, es decir, seguir el camino permite que todos esos elementos se vayan sumando. Yo diría que de todo un poco. También no es casual y no es coincidencial que esto se dé luego de que regrese de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque miren la declaración que da, lo entrevistaron a Armando Benedetti, que es el embajador de Colombia en Venezuela. Sí. Le hicieron una pregunta muy directa. Le dijeron, venga, ¿es verdad que Biden le pidió a Petro que intermedie con Maduro? Y Benedetti dijo, sí. Biden le dijo, no sé cómo lo habrá dicho, pero le dijo, venga, yo necesito que usted hable con Maduro, que a ver de qué manera vamos a negociar. La cumbre, más allá de las críticas y de lo que se pueda pensar, desde el punto de vista estratégico, fue audaz. Fue una jugada audaz. Y convocarlos y que se sentasen, eso ya de por sí le da réditos a Gustavo Petro. Ahora, de ahí a que en realidad el gobierno de Venezuela quiera sentarse en una mesa de diálogo con la oposición, sabiendo que históricamente cada que se sientan siempre vienen las mismas acusaciones y los mismos señalamientos, ahí hay un trecho, profe, un poco largo. ¿Maduro es un dictador? Maduro es un autócrata. Es un autócrata como lo es Vladimir Putin, como lo son los regímenes del Asia Central. ¿Como Nicaragua? Como es un autócrata como Daniel Ortega. Lo que pasa es que
¿Por qué hablo de autócrata Sí. y no dictador? Porque el dictador es el que o llega por medio de una revolución o de un golpe militar. El autócrata es una figura muy particular y es Se hace elegir. exacto. Se aprovecha del sistema. Exacto. Utiliza el medio electoral para llegar y permanecer. Por eso se habla en ciencia política se habla de la figura de la autocracia. Claro. Es ir lenta y progresivamente una persona concentrando poder en sí, pero el medio, el modo en que llega Es el legal, distinto es el- del de exacto. la dictadura militar, porque el de la dictadura militar es un golpe militar y hay otra forma de llegar al poder, es por medio de una revolución, Como la armada, cubana, por ejemplo. Exacto. Sí. Pero son formas no electorales de llegar al poder. El autócrata es quien llega al poder y lenta y progresivamente va concentrando poder. Y se queda en él. Eso me quedó muy claro en una obra de Bernard Mohr, que es un noruego, que se llama Democracia Envenenada, Sí, señor. la Rusia en la era de Putin, Así se es. lo recomiendo. Cómo Putin lenta y progresivamente va concentrando poder en sus manos y ya prácticamente la oposición en Rusia se van fabricando inclusive causas penales en contra de los opositores. Ahí es donde se habla, claro, la autocracia. Entonces, estas personas dicen, no, es que yo no soy un dictador porque es que yo convoco elecciones y las gano. Claro. Pues claro, usted mira, por ejemplo, los regímenes del Asia Central, Siria y otros países, claro, las gana con más del 90%, pero porque ya se ha venido dando un proceso, por eso se llaman autócratas. Profe, ¿cierto? pero un asunto para cerrar, para que retomemos el tema de lo ocurrido ayer en Bogotá. Y es que yo no escuché la respuesta de Benedetti, pero por supuesto le creo a usted que escuchó a Benedetti responder eso. ¿Eso significaría que esto entonces también hace parte de un mandado de los Estados Unidos a Colombia respecto a una relación? ¿Y usted cree que ser un mandado de los Estados Unidos facilita el camino de lo que debe ocurrir en Venezuela o torpedea o le pone un bloqueo a esa posibilidad de cambio? Es una pregunta interesante. Si era un mandado, Lo hizo. el presidente, el presidente dio la de vuelta. Colombia le dio una vuelta A su beneficio. para tratar de demostrarlo de otra manera, si es un mandado. Ahora, ¿eso dificulta las posibilidades de un cambio en Venezuela? Hay que hacerlo desde dos lecturas. Desde la lectura institucional democrática electoral y desde la lectura de la realpolitik. Desde la lectura de la realpolitik, en el fondo aquí lo que puede haber eventualmente es un interés de los Estados Unidos en decirle a Venezuela, que de hecho ya, ojo, y ahí es donde yo les hago un énfasis muy claro hay países que tienen una política exterior clara, independientemente del partido que sea, la mantienen. Uno de ellos es Estados Unidos, otro que en América Latina la ha construido, Brasil. Bolsonaro no se salió de los BRICS y Lula lo que está haciendo es fortaleciendo, van en una línea. Colombia no tiene eso todavía. Entonces, ¿a qué voy yo? Trump ya había hecho acuerdos con Maduro para que la Chevron explorara fajas de petróleo en Venezuela. Porque es que Estados Unidos tiene un problema. La transición energética está demorada y Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Produce 16 millones de barriles de petróleo, dirían los televidentes. Pero es que hace trampa con fracking. Sí, pero produce 16 millones de barriles diarios de petróleo. ¿Sabe cuál es el problema? Que consume 23. Entonces tiene un faltante de 7. Y ese faltante sigue estando ahí. Entonces, ¿Y Venezuela los tiene? Venezuela tiene un crudo que ellos saben procesar. Ellos tienen la infraestructura. Está cerca. Un barco no se demora tanto como traerlo del Medio Oriente. Entonces, realmente, de alguna manera, a Estados Unidos, pues, le interesa ese asunto. Eso va en detrimento de la democracia en Venezuela. Lo voy a decir, lo que pasa es que uno en geopolítica se vuelve muy duro. Lo voy a decir de esta manera. Hágale. Suéltelo tranquilo. A Estados Unidos le ha importado el tema democrático en Arabia Saudita. No. ¿Qué le interesa?
que sea un proveedor de petróleo y genere estabilidad en Medio Oriente. Entonces, a veces esas lógicas de la política exterior de algunos países se vuelven duras en los intereses que le conviene a mi país, ¿cierto? Entonces, claro, por eso les decía ahora que hay muchas aristas. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos? ¿Cuál es el interés de Colombia? A Petro le interesa reactivar la economía con el intercambio comercial con Venezuela, el proceso de paz con el ELN. O sea, Maduro es clave en eso. Por ahí empezó usted. Cada delegación, y lo destacaba Paula, cada delegación tiene su interés respecto a ese relacionamiento y a ese rol de Venezuela en América Latina, en la región. Y Maduro también tiene su interés. ¿Por qué digo? Porque hay sanciones, hay bloqueo, y Maduro eventualmente puede decir, no creo que lo haga, pero eventualmente puede decir, listo, yo salgo del poder, garantícenme que no me van a llevar a la CPI, garantícenme que no me van a encausar. Se van a extraditar a Estados Unidos, por ejemplo. Profesor Soto, Gustavo Soto, experto en geopolítica y relaciones internacionales, gracias por acompañarnos nuevamente. Seguiremos contando con usted. Muchísimas gracias por la invitación y feliz día. Gracias, Tony. En Ibagué, gracias, Tony, por acompañarnos esta mañana. Volveremos a hablar, le haremos seguimiento al asunto. Usted sabe que nos interesa. Muchas gracias por la invitación.